Buenos días, Andrea. Buenos días, profe. Ya comenzamos enseguida, solamente esperamos unos 2 minutos solo para los primeros y comenzamos con que tengamos unos 5 al menos, con eso podemos comenzar y ya van llegando después sus compañeros. Sí, profe. ¿Cómo está, Andrea, mientras llegan sus compañeros para que no dejarla ahí callada? Pues bien, profe, todo bien. ¿Y usted Porque, cómo está? mire, la verdad, le soy franco, en las 2 semanas más o menos pasadas, no me había sentido muy bien. Ajá. Estuve trabajando a menos del 100%, porque no me sentía muy bien, pero, o sea, las ideas se tienen, pero a veces, la, no sé si sea la salud o algo, pero no andaba al 100%. Creo que ya este fin de semana ya comencé a sentirme mucho mejor. Y bueno, aparte, pues Ah, acabo ok. de cumplir años y siempre eso me motiva porque hay festejos, mensajes de la gente y eso lo hacen a uno sentir mucho mejor. Sí, ¿y hace cuánto fue su cumple? El cumpleaños fue ayer. Ah, bueno, pues felicidades, profe. Muchas gracias. Pero sí, la verdad me siento mucho mejor. Pues de normalmente como yo generalmente me siento, pero hay ocasiones en que hace falta recargar un poco las pilas. Sí, la verdad, sí. Aparte de que pues como yo ya esperaba, pues ha habido acontecimientos de personas cercanas, familiares con esto del COVID, Ajá. que sí le cambian el ritmo. Sí, Lo la verdad, último, sí. y lo último, mi esposa tuvo un pequeño accidente aquí en casa, eso nos modificó un poquito el fin de semana la rutina diaria, pero pues más mal que bien ahí vamos superando. Ah, ok. Y la verdad, le digo, sobre todo sintiéndome bien, pues lo que suceda, pues hay que resolverlo. El problema es cuando la persona no se siente tan bien. Exactamente. Sí. Pero ahorita ya estoy listo. Y pobres de ustedes, porque yo me sintiendo muy bien, no los dejo en paz de trabajo. O sea, yo siento que soy muy accesible, pero cuando me siento muy bien, no es por atacar, pero siempre estoy pensando cosas que podamos hacer que puedan ser útiles. Cuando me siento mal, apenas si les doy batería. Bueno, entonces yo creo que ya no nos falta solamente una persona para tener los 5 que esperaba. Comenzamos y los demás, así como van llegando, a lo mejor hay que esperar un poco porque este, a veces se me pasa hablando quién está llegando. A ver, contamos a la cuenta de 5. Ahí está, ahí estamos. Tenemos los 5 para comenzar. Ahí si llega alguien, no me doy cuenta, que me avisen para dar el acceso. Comenzamos. Bueno, como les había comentado hace un momento,
como les he comentado hace un momento, hay dos partes importantes dentro de lo que es el análisis de instrumentos de inversión. Tenemos básicamente en esta primera parte que hemos estado hablando de lo que sería el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis técnico tiene que ver mucho con gráficas. Les ya he hablado principalmente de lo que son las velas, y otro tipo de gráficas que existen, para ver el comportamiento de las empresas si van, sobre todo, especialmente en la cuestión del precio, que es lo que se maneja en el análisis técnico, el comportamiento si va a la baja, si va hacia la alza o se mantiene en forma horizontal. Pero algo que es mucho más sencillo, pero más tedioso, más largo, es el análisis fundamental, que incluso mencionamos que para efectos de las empresas industriales y comerciales es uno de los más adecuados. Entonces, tomé un ejemplo de una empresa que es la que les voy a estar mencionando. Bueno, de la empresa, un ejemplo que me pareció interesante es de la empresa P&G Electrodomésticos, o sea, SA, es Procter Gamble. Sí, en principio, lo primero que tenemos que tomar en cuenta de acuerdo al análisis fundamental, pues es que tengamos un balance y un estado de resultados. Eso ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Para fines prácticos, hablaremos del año 1 y el año 2 de esta empresa. Aquí revisamos para el caso de Procter Gamble. Dice que en el año, el efectivo encaja dentro de lo que son los activos. Tenemos 520 y 680 en el año 2. Tenemos en bancos, tenemos 1,244 y 1,850. En cuentas comerciales por cobrar, 15,686 y 18,823. En anticipo a proveedores, 566 y 2,670. Mercancías en consignación, 696. En año 2, solamente 11. En inventario de producto terminado, tenemos 3,183 y 3,200. Inventario de producto en proceso, 4,872. Y para el año 2, 4,910. En materia prima, pues tenemos 7,110 y 11,888 respectivamente. Y de mercancías en tránsito, tenemos 472 y 2,188. Vemos que en general del año 1 con respecto al año 2, pues el año 2 tiene cantidades mucho más altas para cada uno de las cuentas que mencionamos dentro del balance de activos. De tal manera que en total tenemos un total de activos corrientes para el año 1 de 34,349 y para el año 2 de 46,220. Hago énfasis en el total de activos corrientes porque eso lo ocuparemos dentro de nuestras razones financieras, que decíamos que era el elemento fundamental dentro del análisis fundamental. En el renglón de terrenos tenemos un valor de 10,496, el cual se mantiene en el año 2. En edificios lo mismo, el edificio tenemos 12,492 y en el año 2 es lo mismo. Para maquinaria de equipo es prácticamente el mismo, tenemos 10,433 en el año 1 y 10,635 en el año 2. En vehículos también hubo un incremento importante, que es de 1,329 a 3,974. En muebles y enseres tuvo un pequeño movimiento de 856, pasó a 966. Y obviamente lo que tiene de muebles, o especialmente de maquinaria y equipo, para ser más precisos, pues vamos a tener a mayor valor de maquinaria y equipo, pues tenemos un porcentaje de depreciación que en valor
nominal se incrementa. Tenemos una depreciación que se reduce para el año 1 de 4,097 y para el año 2, como se incrementó un poco lo que es la maquinaria de equipo, tenemos en depreciación 5,847. También, pues, aquí está registrado los efectos de la inflación y el efecto de la inflación, se valoró en 1724 en el año 1 y 1980 en el año 2. Aquí esto nos da estas cuentas, activos fijos netos de 33,233 en el año 1 y en el año 2 de 34,696. Enseguida también tenemos las inversiones en acciones, 120 en el año 1, 112 en el año 2, ahí hubo una reducción. En gastos pagados por anticipado, de 98 pasó a 764. El IVA descontable son 166 en el año 1 y en el año 2, 210. En cuentas por cobrar a empleados tenemos 165 y 172. En rentación en la fuente a favor 550 y 1,616. IVA retenido 83 y 102. Lo cual nos da un total de otros activos de 1,182 y 2,976, lo cual vemos es que es prácticamente el doble con respecto a otros activos. Lo cual nos daría en total de los activos un 68,764 en el año 1 y un incremento importante que nos lleva a 83,892 en los activos. Si revisamos en la parte de pasivos, en sobregiros bancarios, en el año 1 teníamos 1,247 y en el año 2 solamente tenemos 420. Las obligaciones bancarias se incrementaron de 5,128 a 7,803, con lo cual, con los incrementos que observamos en el año 2, nos lleva a que el IVA por pagar también se incrementa de 781 a 950. En la parte de anticipos recibidos de clientes tenemos 4,405 y en el año 2 en 1,559. En proveedores hubo una disminución. Teníamos en el año 3,150 y bajamos a 2,133. En la rotación de las fuentes por pagar, pues hubo un pequeño incremento, pasó de 90 a 120. En acreedores varios también hubo una disminución, 2,374, 2,194. En gastos acumulados por pagar por sueldos, pasó de 194 a 465. Y la provisión para impuestos de renta, tenemos en el año 1, 6,020 y se incrementó un poco a 6,940. En provisión de prestaciones sociales, sí hubo un incremento en 1,450 y 1,980, lo cual nos lleva a que en total de pasivos corrientes pasó de 24,869 a 29,564. Con el análisis que observamos particularmente 2 años, tanto de los activos como los pasivos, vemos que en los aspectos positivos hubo un incremento, lo cual fue favorable. Lo mismo que si revisamos en la cuestión de pasivos, algunos renglones, algunas cuentas disminuyeron, lo cual también es favorable. En lo referente, por último, aquí enfatizamos el total de pasivos corrientes, que es en el año 1 de 24,839 y pasó al año 2 a 29,564. En obligaciones bancarias a largo plazo hubo un incremento significativo. Pasamos de 1,579 a 4,212. En créditos de fomento también hubo un incremento de 1,619 a 2,474. Préstamos por pagar a socios de 902 pasó a 5,200. Lo cual nos habla que seguramente hubo, de acuerdo con las cuentas, pues un cambio favorable en los aspectos productivos, en la parte de beneficios y por supuesto
en lo que corresponde a compromisos y obligaciones. Tenemos un total de pasivos de 28.939 en el año 1 y pasa prácticamente al doble en el año 2 a 42.410. Tenemos, se registra un capital pagado de 23,000 en ambos años. La reserva legal se incrementó favorablemente, pasó de 216 a 1,322. Eso nos habla también de la situación real de la empresa en cuanto a su crecimiento. Tenemos otras reservas de capital, a ese no hubo mucho cambio, pasó de 1,725 a 1,868. Aquí vemos el incremento que les decía, que deberíamos observarlo de acuerdo a las cuentas. Tenemos que las utilidades de ejercicios anteriores había sido por 2,100 y bueno, pues pasó a 2,650, lo cual nos habla de un crecimiento aproximadamente de un 20%. Las utilidades de ejercicio pasaron de 11,060 a 12,530. Se revalorizó el patrimonio. El patrimonio que teníamos era de 1,724 y ahora tenemos un patrimonio de 2,104. En total, revisando cada una de las cuentas, pues decimos que en números totales tenemos que el patrimonio, segundo, en total de patrimonio pasó de 39,825 a 42,482. Viendo los diferentes rubros, bueno, pues se distribuye porcentualmente el crecimiento, el aumento que tuvimos, y de manera global podemos hablar de que básicamente se redujo, perdón, se aumentó. ¿En qué porcentaje? Pues son 3,000, sería algo así como 3 de 39, pues es algo así como el 10% aproximadamente. De entre un 8 y un 10%. Tenemos total pasivo y patrimonio, pues ahí ya lo vemos un poco más clara la diferencia, que pasamos de 68,764 a 83,892. En la parte de estado de resultados, aquí vamos a ver también más claro. Vemos que efectivamente en el año 1 tenemos unas ventas brutas de 65,536 y pasó a prácticamente el doble. Las ventas pasaron a 106,469. Las devoluciones obviamente se incrementaron porque porcentualmente debe haber un porcentaje de devoluciones, pero que netos se refleja, sin embargo, que pasó de 164 a 120. O sea, si revisáramos el porcentaje, diríamos que aun cuando hubiera una cantidad mayor, pues probablemente podríamos decir que porcentualmente es lo mismo. Pero pues no solamente se redujo en porcentaje, también hubo una reducción en números netos. Las ventas netas pasaron entonces de 65,372, ya considerando las devoluciones y los descuentos, y pasó a 106,349. El costo de las ventas es aproximadamente cerca del 50%. Para el año 1, el costo de ventas fue de 37,607 y en el año 2 de 66,138. La utilidad bruta pasó de 27,765 a 40,211. Los gastos de venta y administración, hubo obviamente un incremento por el incremento en las ventas que nos refleja lo que ocurrió dentro de la producción y otros renglones. La utilidad operacional nos quedó en 19,267 en el año 1 y en el año 2 de 23,195. Tuvimos otros ingresos también. En el año 1 fueron de 473 y para el año 2 fue un cambio significativo de prácticamente el 66%, que pasó a 1,853. Tenemos también unos gastos de intereses
Obviamente hablamos de otros volúmenes de dinero, otros volúmenes de producción. Y los gastos de interés pasaron de 2.050 a 4.581. También tuvimos otros gastos, otros egresos, perdón. Y esos egresos pasaron de 724 a 1.250. Hubo ingresos por intereses de 48 en el año 1 y 183 en el año 2. Lo cual nos deja que las utilidades antes de impuesto pasaron de 17.014 a 19.276. Bueno, con respecto a los indicadores de liquidez, pues recordamos que nos facilitan el análisis. Bueno, con respecto a la liquidez, recordando que una razón que podemos utilizar es la relación corriente. Pues en la relación corriente tenemos que considerar en principio la comparación entre el activo corriente y el pasivo corriente. Para el año 1, la diferencia que nos proporciona de acuerdo al balance, teníamos que es de 1.38 y pasa a 1.56, lo cual en principio pues podemos observar una mejoría. Pasó de 1.38 a 1.56. ¿Qué significa esto? Bueno, pues ya sabemos que la interpretación de estos índices nos dice que por cada peso de pasivo corriente, la empresa contaba en el año 1 con 1.38 y en el año 2 de 1.56. Y pues ahí vemos una mejoría con respecto a la situación de la empresa. Podemos decir que es un índice generalmente aceptado, ¿verdad? En el corto plazo. Sin embargo, es una de las razones más usadas en el análisis de los estados financieros. ¿Qué podemos observar? Bueno, dice, generalmente si tiene la creencia que una relación corriente igual a mayor a 1 es sinónimo de buena liquidez. Pero es solo cierto dependiendo de la agilidad con la cual la empresa convierte su cartera a inventarios efectivo y al obtener el total generado compararlo con los pasivos corrientes. Revisemos el capital de trabajo. En el capital de trabajo tenemos que para el año 1 el activo corriente era 34.349 y el pasivo de 24.839, lo cual nos da un capital de trabajo de 9.510. Para el año 2, la diferencia que nos da el capital de trabajo fue de 16.656. Si observamos el aspecto de el índice de capital de trabajo, pues se ha mejorado significativamente. Con respecto a la prueba ácida, ya sabemos que es al activo corriente le descontamos a los inventarios. Tenemos que para el año 1 tenemos un índice de 0.74 y para el año 2 de 0.89. También ahí, aún descontando a los inventarios, encontramos una mejoría importante dentro de la situación de la empresa para hacer frente a sus obligaciones. Con respecto a la cuestión de inventarios, sabemos que es el porcentaje mínimo del valor de los inventarios registrados en libros. Encontramos lo siguiente. En el caso de nivel de dependencia de inventarios, pues ahí vamos a considerar que los pasivos, les vamos a restar la parte de caja, bancos, cartera y valores realizables y lo comparamos con respecto a los inventarios. Si tomamos la información y hacemos el cálculo, tenemos que el nivel de dependencia de inventarios para el año 1 era de 0.47 y en el año 2 ese baja a 0.41. Con esos resultados interpretamos que por cada peso de pasivo corriente, que aún queda poco por cancelar, la empresa debe realizar, vender o convertir a efectivo
.47 en el año 1 y .41 para el año 2 de sus inventarios para así terminar de pagar sus pasivos corrientes. Lo cual pues nos dice que tenemos un compromiso todavía menor en el año 2 para poder convertir a efectivo los pasivos. Si revisamos en cuanto a los indicadores de actividad, el primero que podemos revisar es el número de días cartera a la mano, con lo cual medimos el tiempo promedio concedido a los clientes como plazo para pagar el crédito. Si revisamos los números de días de cartera a mano, es decir, dividiendo cuentas por cobrar con respecto a las ventas netas en el tiempo, tenemos que en el año 1 tenía 86 días. Y en el año 2 tenemos 64 días. Esto nos habla de que podemos recuperar nuestro dinero. En el año 1 teníamos 86 días y eso se redujo a 64 días, lo cual es favorable. También si revisamos la rotación de cartera, cuántas veces nosotros podemos hacer convertir las cuentas comerciales por cobrar a efectivo en un año. Tenemos que en el año 1, dividiendo 360 entre 86, que era el número de días que recuperábamos la cartera convirtiendo al efectivo, podíamos tener la conversión 4.2 veces. Sin embargo, en el año 2, esto se incrementó a 5.6 veces. También ahí vemos que es favorable. Si revisamos el número de días de inventario a mano, es decir, los inventarios de producto terminado, de proceso, materia prima, mercancías en consignación, en relación con el costo de mercancía vendida, teníamos que en el año 1 se requerían 151 días y en el año 2 solamente 109 días. Igual si hacemos un comparativo de número de días de inventario a mano de producto terminado, dividiendo inventario final del producto terminado con respecto al costo de ventas en el año, tenemos que en el año 1 tenemos que eso arroja 37 días y solamente en el año 2, 17 días. En materias primas pasa de 114 a 107 días y en el caso de productos en proceso de 53 a 30 días. Por último, si revisamos el rotario de inventarios, es el número de veces en un año que la empresa logra vender el nivel de su inventario. Tenemos que la rotación de inventario en el año 1 es de 2.38 y la rotación en el año 2 es de 3.30 veces. Enseguida te podemos hablar del ciclo operacional, es decir, la suma del número de días cartera a mano es del número de días inventario a mano. Con lo cual tendríamos que el ciclo operacional en el año 1, sumando el número de días cartera a mano que es de 86, más el número de días inventario a mano que es de 151, nos da un total de 237 días. Y este mismo cálculo para el año 2 sería de 173 días. Lo anterior lo interpretamos en el sentido de que la empresa tiene un ciclo operacional de 237 días para el año 1 y 173 para el año 2, lo cual podemos decir que la empresa para el año 1 se genera en 237 días, un total de 31.547 producto de la suma cartera de inventarios y para el año 2 un total de 36.832. Para la rotación de activos operacionales, que es el valor de las ventas realizadas frente a cada peso invertido en los activos operacionales, tenemos lo siguiente. En rotación de activos operacionales es dividiendo las ventas netas entre el activo de operaciones brutos. En el año 1 tenemos la división de ventas de 65.373 entre 68.877. Me da una rotación de 0.95, mientras que en el año 2 las ventas sabemos que se incrementaron casi al doble
mientras que los activos operacionales brutos se mantienen casi iguales. Nos da como resultado una rotación de 1.3. Los resultados anteriores nos dicen que la empresa logró vender en el año 1 95 centavos. Y en el año 2, 1.30, un peso con 30 centavos por cada peso invertido en activos operacionales. Lo mismo, si revisamos la rotación de activos fijos, tenemos que, comparando ventas netas contra activo fijo bruto, tenemos que en el año 1, tenemos que se logró de 1.75 veces y en el año 2, 2.62. Esta interpretación nos permite concluir que la empresa durante el año de 1977, que fue el año 1, vendió por cada peso invertido en activos fijos 2.67 y en 1978 4.34. También lo podemos interpretar diciendo que la empresa rotó su activo fijo en 2.67 y 4.34 veces en el 78. Veamos en la parte de endeudamiento. En la parte de endeudamiento, si revisamos el nivel de endeudamiento comparando pasivo contra activo, tenemos que en el 77 fue del 48% y en el 78 fue del 58%. Con lo anterior se interpreta en el sentido que por cada peso que la empresa tiene en activo, debe 48 centavos en el 77. Sin embargo, en el 78 debe 58 centavos. Lo mismo podemos hacer con respecto al análisis de rentabilidad o del patrimonio para ver el comportamiento de la empresa. Finalmente, mencionaremos en este análisis por el momento lo referente al margen bruto, lo que nos indica que en margen bruto de utilidad, dividiendo utilidad bruta entre ventas netas, en el primer año nos da un valor del 17% y en el 78 del 13%. El resultado anterior significa que por cada peso vendido, la empresa generó una utilidad bruta del 17% y en el 78 del 13%. Este es digamos, son los aspectos que no fue muy, muy positivo. Sin embargo, pues seguimos teniendo beneficio. En el margen operacional de utilidad tenemos que, dividiendo utilidad operacional con respecto a ventas netas, pasa de 8.9 a 6.47, lo cual nos permite concluir que la empresa generó una utilidad operacional equivalente al 8.9% y al 6.47 con respecto al total de las ventas. ¿Cuáles podrían ser unas conclusiones? Bueno, de la investigación realizada podemos concluir los siguientes aspectos. Número 1. Los índices financieros son relaciones o cocientes extractadas de los estados financieros, estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo, de efectivo y balance general. Los índices financieros son expresiones cuantitativas de comportamiento cuya magnitud puede ser comparada con un nivel de referencia. Número 3. Los indicadores financieros permiten tomar tres clases de decisiones de carácter financiero: decisiones operativas, de inversión y de financiación. Número 4. Se pueden definir innumerables indicadores financieros. Solo está definida con el cociente de un número y otro dependiendo de la naturaleza de la empresa, que se puede definir los indicadores financieros. Número 5. Los índices financieros se pueden compararse con los índices del sector industrial al cual pertenece la empresa y con los índices de estados financieros de periodos anteriores. Número 6. Los indicadores financieros, aunque se pueden determinar para empresas del mismo ramo, estas presentan comportamientos diferentes, que es lo que queremos revisar con respecto a otras empresas.
Bueno, esto es más o menos un ejercicio, un ejemplo de lo que podemos hacer con un análisis fundamental de la empresa basado principalmente en razones financieras. Como ya sabemos, por ahí tenemos pendiente una tarea con respecto a los índices por actividad económica que nos permitan no solamente hacer un análisis en el tiempo para ver la mejoría o las circunstancias de la empresa, sino que además hacer un comparativo con el promedio de las empresas del sector en general. No sé si tenga algún comentario o pregunta. La idea es que el ejercicio de análisis que hagan de una empresa sea más o menos en ese sentido. De hecho, el documento que utilicé para mencionar lo más relevante del análisis fundamental de esa empresa, se los voy a compartir para que lo tomen como base y que alguna empresa que ustedes elijan con base en el estado de resultados y en el balance general, podamos hacer un análisis de la misma, que es lo que observan, pero no será de tanto tiempo. La idea es que ese análisis lo hagan mucho más breve, en equipo, con una presentación de solamente 10 minutos. Cada quien le pido que haga un análisis de una empresa en particular. Sin embargo, los integrantes del equipo que como ustedes prefieran van a hacer una presentación solamente de 10 minutos de una de las empresas, la que consideren mejor o que hayan revisado de manera conjunta. Repito, cada uno hará un análisis de una empresa en particular, pero solamente se va a presentar una dada en una presentación por equipo. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces los ¿Para dejo. cuándo son todas las tareas? Las tareas son para el viernes. De hecho, algunas ya se las había pedido, algunos me las han estado enviando, pero vamos a revisar la entrega de tareas el viernes que tenemos clase de las dos materias. Pero ahorita realmente lo que tendrían pendiente, si han estado haciendo en anterior, pues sería solamente la presentación similar a esta que les acabo de hacer. ¿Alguna otra pregunta? También como les mencioné dentro de la página de Facebook, el análisis que yo elegí, que es mucho más sencillo, es el análisis fundamental, pero si encuentran información de alguna empresa en particular, este, quieren apoyarse más en análisis técnico, no hay ningún inconveniente. Aunque sean los elementos básicos de líneas, de barras o de velas. Pero como eso no hicimos en un ejercicio en particular, por eso no se los pido, pero al menos ahí tienen algunos elementos para poder hacer el análisis. En cuanto al número de integrantes en el equipo, pues como ustedes lo consideren, realmente una ¿Para qué parte actividad es el equipo? Perdón, profe. es para la presentación de un análisis fundamental o técnico de una empresa. Cada quien va a hacer su análisis de una empresa. Sin embargo, del equipo solamente van a elegir una para que hagan el soporte, el apoyo visual y que presenten un solo caso. Pero les va a servir el que cada quien comparta su experiencia de lo que encontraron, de tal manera que vamos a valorar el esfuerzo individual, pero también el esfuerzo grupal en la presentación de la misma. Esto es dentro de la materia de portafolio de instrumentos de inversión. Con respecto a la pregunta de Moodle, ya la había mencionado Mónica, que me gustaría trabajar en Moodle como en otros cuatrimestres, pero en este cuatrimestre he observado que ha habido varios detalles con la plataforma. Incluso yo les preguntaba que cómo les ha ido a ustedes. Si no tienen ningún problema, bueno, pues lo trabajamos en la plataforma, pero no quiero batallar con la misma para ver sus trabajos, por eso es que estoy previendo que en principio me los puedan hacer llegar por correo, de preferencia hasta el jueves en la noche, para que el viernes, cuando yo abra, tenga todos sus correos juntos y podamos revisar que hayan entregado sus tareas.
¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno, pues entonces les agradezco. Sigo al pendiente de sus comentarios en la página de Facebook. Que tengan buen día.